Vamos a comenzar a hablar de ritmo, ¿sí? Este es el segundo eje operativo que tiene puestas tipográficas. Vamos a ver de qué se trata. Hay ritmo en los latidos del corazón, en nuestra forma de caminar, en el crecimiento de los seres vivos y en todas las formas en que la naturaleza se manifiesta. No es de extrañar, entonces, que sea una constante en toda nuestra vida humana, actividad humana, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les contaba esto de lo que era la sección áurea, lo que era la repetición de Fibonacci? ¿Sí? Es una operación matemática, una secuencia que se va repitiendo, pero es una secuencia en la cual la repetición se da de una forma, obviamente, en la cual se va variando, ¿sí? Hay un cierto ritmo. Bueno, la secuencia de Fibonacci tiene un ritmo visual, ¿sí? Es decir, a partir de algo que se va repitiendo y se va extendiendo, se va generando este ritmo visual. Las plantas, hay muchas plantas que tienen esta cuestión de lo que se denomina sección áurea o repetición de Fibonacci, más precisamente. Pero básicamente el ritmo consiste en eso, consiste en la repetición, ¿sí? En una repetición que puede generar, en algunos casos puede generarnos texturas o tramas, en algunos otros casos no una textura, pero sí un movimiento en la hoja, o sea, en el campo. Y que bueno, que nosotros lo que podemos ser capaces cuando trabajamos ritmo en puestas tipográficas es generar un interés, un atractivo visual, ¿sí? No quedarnos simplemente en la idea de un damero. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos lo que era ordenado en el problema del cuadrado negro? Que bueno, nosotros teníamos una repetición de elementos que estaban muy bien dispuestos en ese cuadrado de 10 por 10 blanco. Y bueno, nosotros en ese cuadrado podíamos generar una repetición, una trama, ¿sí? Algo que se va repitiendo, pero lo podíamos hacer de una manera interesante, no quedarnos, como les digo, con esto del damero de ajedrez y que simplemente son cuadraditos blancos y negros, ¿sí? Nosotros podíamos intervenirlos, rotarlos, generar como tramas y subtramas, ¿sí? El ritmo es esencialmente repetición y estructura. Separa el orden del caos. Para definirlo es necesario más de un elemento, al menos un pulso y una pausa repetidos. Entonces, puede considerarse, por ejemplo, lo que es una trama, ¿sí? Esto es lo que yo les digo de algo que se repite, un elemento que se va repitiendo, pero nosotros donde podemos generar, digamos, un atractivo visual a partir de esta repetición, es en cómo hacemos repetir un determinado elemento. ¿Sí? Acá yo les muestro, digamos, una composición en la cual hay una trama de formas universales como el rectángulo, el cuadrado y el círculo, ¿sí? Ahora, es una composición en la cual no es aburrida, ¿sí? Hay un cierto tipo de interés, además hay más de un color, hay una escala de grises, pero a lo que voy es eso, de que nosotros podemos generar una trama que no sea aburrida, ¿sí? Que tenga un movimiento. Puede tratarse de un pulso simple, cuyos elementos constitutivos sean iguales y se encuentren distribuidos de manera uniforme, o de un complejo, es decir, que posea intervalos de diferente duración y elementos de características distintas, pero que también contenga repetición. Fíjense, acá sí esta es una puesta tipográfica de ritmo, ¿sí? Y aquí el ritmo se va generando a partir de como líneas horizontales, ¿sí? Líneas horizontales que empiezan en un mayor cuerpo, van decreciendo en ese cuerpo, ¿sí? Y además no solamente que van decreciendo, sino que la variable que van teniendo es menor, ¿sí? Empiezan con una variable bold o black, y a medida que va descendiendo se va haciendo más light, hasta, fíjense que hasta esta última línea de abajo parece casi ultra light, ¿sí? Entonces aquí el ritmo se va dando por una gradación, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los tipos de ritmo, es, digamos, un ritmo de crecimiento, ¿sí? Hacia arriba va creciendo y hacia abajo va decreciendo.
contraste de ritmos entre la textura regular producida por la repetición del mismo elemento e intervalo, y la variación de intervalos y tamaño de los elementos. Fíjense que aquí estas dos composiciones son de ritmo, ¿sí? Nada más que una tiene un ritmo mucho más uniforme, ¿sí? Esta que tiene los cuadraditos más equidistantes, siempre a una misma equidistancia, en una misma posición, en un mismo tamaño, genera un ritmo como más uniforme, ¿sí? Un ritmo como más aburrido, por decirlo de alguna manera. Y a la derecha, en esta otra composición, hay mayores variaciones de intervalo, hay elementos que inclusive tienen distintos tamaños. Las morfologías son muy similares en ambos, de los elementos que están dispuestos, pero este tipo de ritmo tiene como una variación un poco más interesante respecto a una composición donde simplemente son cuadraditos dispuestos en una misma distancia, en un mismo tamaño, ¿sí? Aunque ritmo sea una palabra generalmente ligada a la percepción auditiva, es también determinante dentro de la percepción visual. El ritmo en lo visual tiene su manifestación más elemental en la repetición a intervalos constantes de un mismo motivo, mediante lo que se conforma una textura o patrón. Fíjense esta otra puesta tipográfica. Esta puesta tipográfica en la cual el campo está muy lleno de elementos, ¿sí? Fíjense que casi no hay blancos, no hay lugar para que ingrese casi ningún texto más, no cabe ni un alfiler en esta puesta. Aquí el interés justamente se genera a partir de esta repetición, ¿sí? Al punto tal que se genera una especie de textura, de patrón, de trama, ¿sí? Y la trama está determinada obviamente por las variaciones de los cuerpos tipográficos dentro de cada palabra. También en lo que se genera como una especie de distintos grises, es decir, de distintas manchas de grises. La parte superior de la hoja tiene una mancha más oscura, esta de aquí, la segunda, tiene una mancha más clara respecto a la superior, y así en una repetición que van todos en función de líneas horizontales, es decir, aquí hay algo que se distingue, que el ojo distingue como un todo, ¿sí? Aquí hay otro todo, y así en toda la puesta tipográfica. Por supuesto que dentro de esta puesta, en la parte inferior izquierda de la hoja, está dispuesto el nombre de la banda y el nombre de la canción, ¿sí? Pero realmente es una puesta tipográfica en la cual el campo, en este caso, está muy uniforme porque está muy lleno, no está, digamos, lo que yo les comentaba anoche en la clase de anoche, ¿sí? De que en general uno cuando piensa ritmo piensa en esto de lo activo y lo inactivo del campo, del campo. ¿A qué voy con lo inactivo e inactivo? Cuando yo lleno mucho el campo, es decir, cuando yo lleno mucho la hoja, el campo pasa a ser inactivo, si no hay una presencia en sí misma del campo, justamente porque está lleno. Ahora, cuando yo voy trabajando con vacíos, es decir, con espacios en blanco, justamente estoy dejando lugar a que el campo se transforme en algo activo, ¿sí? que tenga mayor presencia, es decir, lo que siempre estuvimos hablando en clases anteriores. Cuando yo dispongo, vamos a ver alguna puesta de campo para volver a... Es decir, algo así. Cuando yo hago un diseño de este estilo, estoy decidiendo que bueno, va a haber mayores márgenes, ahora esos márgenes no van a ser del todo irregulares, van a ser muy irregulares, el nombre de la canción va a estar en un cuerpo mayor, la letra quizás en un cuerpo menor, hay distintos elementos dispuestos, quizás acá bueno se ubicó el nombre de la canción, la duración de la canción en la parte inferior derecha de la hoja, en fin, se toman ciertas decisiones que hacen que el campo esté activo en sí mismo, ¿sí? Distinto es la historia en ritmo, cuando justamente uno lo que va a hacer es justamente muchas veces llenar ese campo, ¿sí? Vamos a ver ahora vamos a ver una composición en la cual no necesariamente se llena tanto el campo,
Y que bueno, por ahí está medio intermedio entre lo que puede ser campo y ritmo, ¿sí? Lo que yo le venía diciendo en el video anterior, en la clase, en lo que le estaba grabando anteriormente, que era que a veces los límites son un poco delgados, ¿sí? Dos puestas tipográficas generadas a partir de ritmo, ¿sí? En la primera, los intervalos pueden leerse como regulares, aunque el elemento cambie. En la segunda, está generado por la posición de la mancha en el plano y por la presencia de verticales y diagonales. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, en estas dos puestas tipográficas que son muy básicas, ¿sí? Simplemente a los fines de que ustedes entiendan o comprendan cómo se puede generar ritmo, en esta el ritmo es muy uniforme, ¿sí? Es como si yo pusiera dos cuadraditos, unos al lado de los otros, equidistantes, y generando como nada, una trama que por ahí no puede llegar a tener el movimiento que puede tener algo, en lo cual yo voy variando ese tipo de trama, ¿sí? Aunque aquí, como hay bastante espacio en blanco, bueno, por ahí se empieza a acercar más a una idea de campo, ¿sí? Como hay muchísimo blanco, bueno, pero voy hacia ese punto de que uno puede generar ritmo a partir de, digamos, de un ritmo interesante, con mucho movimiento, a partir de la repetición de elementos, ¿sí? Y aquí es donde se ve muy bien. Fíjense cómo se repiten los elementos, está muy llena la hoja, ¿sí? Esta es la canción de Déjà Vu de Gustavo Cerati, en la cual, bueno, la letra de la canción va formando como unas especies de zigzagueos, líneas horizontales, que están muy presentes en toda la hoja, ¿sí? La tipografía como disciplina visual también se encuentra íntimamente ligada al ritmo. En una simple línea de texto encontramos que la separación que hay entre cada letra constituye blancos regulares que a su vez interactúan con espacios o silencios más grandes que obedecen a la separación de las letras. Entonces, muchas veces podemos tener en cuenta esto vinculado al ritmo que se puede dar debido al interletrado de las letras, al interlineado también, ¿sí? Y bueno, a partir del trabajo quizás de letra por letra dentro de una palabra o dentro de un párrafo, nosotros podemos generar ritmo, ¿sí? Esta es una puesta muy interesante de ritmo. También se relacionan rítmicamente las líneas de palabras separadas entre sí. Por ejemplo, de la armonía de este conjunto depende el resultado del bloque. Si este ritmo es constante, relativamente regular, el bloque tendrá a un gris más homogéneo, ¿sí? El ritmo se rompe cuando los espacios internos del texto cambian de tamaño. Estos cambios de ritmo generan dificultades en la lectura. Esto se vincula mucho más a la noción de legibilidad, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, tiene problemas de lo que se denomina interpalabra. Esto de aquí, fíjense estos blancos que hay en el párrafo del medio. Uno a veces puede cometer estos errores que justamente lo que hacen es a la vista molestarla, ¿sí? Lo que está haciendo es molestar al lector de un libro con un problema de interpalabra, generando puntos de atención, en este caso, digamos, muchas diferencias de espaciado entre palabras. Entonces uno en general trata de subsanar este tipo de problemas, ¿sí? Y fíjense cómo aquí lo de arriba, más allá de que tiene un interlineado muy negativo, ¿sí? Y un interpalabra bastante, más allá de, no sé si es más o menos legible, el gris que se genera aquí es mucho más homogéneo, ¿sí? Aquí es más heterogéneo, más como, hay algunos puntos de atención derivados de estos interpalabrados mal trabajados. Es necesario tener en cuenta que el ritmo puede complejizarse sin perder la estructura que lo hace reconocible. El uso de signos de diferentes características morfológicas y tamaños también lo modifica y puede enriquecer una apuesta tipográfica encarada desde el ritmo. Y fíjense acá esta otra apuesta muy buena, trabajada a sangre, ¿sí? Cuando uno dice a sangre es que se sale de la hoja.
Así que fíjense acá, la tipografía está cortada. O sea, se sale de la hoja, pero está cortada. Ahí está muy trabajado el interletrado, ¿sí? La separación entre letras es muy separada, muy pronunciada. Hay diferentes cuerpos dentro de las letras. Ahora bien, está bastante diferenciado lo que es la letra respecto de lo que es el nombre de la canción y el intérprete, ¿sí? Y bueno, y el ritmo aquí se genera también por la repetición, ¿sí? En este caso, hay un cierto movimiento que se concentra más en el lado izquierdo inferior de la hoja, así que confluye hacia este punto. Por eso les digo que a veces hay algo de campo también en esta apuesta, ¿sí? Pero está mucho más presente la idea o el concepto de ritmo. No pasa nada, como yo siempre les digo, de que si a veces se mezclan los ejes operativos, por ahí, como vemos acá hay algo de campo, bueno, por ahí podemos usar una, si les falta alguna de campo, la podemos usar para campo y otra para ritmo y bueno, podemos pensarla como fichas que se van un poco intercambiando en función de cuáles son las puestas que ustedes pueden lograr un mejor resultado, ¿sí? Bien, vamos a ver los tipos de ritmos que hay. El primero es el tipo de ritmo uniforme. Se produce cuando una figura se repite a intervalos regulares, se conserva y se conserva su tamaño. Cada espacio vacío marca la velocidad del ritmo, de modo que si el espacio libre es amplio, el ritmo es más lento. ¿Sí? Acá está esto de la dinámica que se puede obtener a partir de la separación entre letras o la separación entre párrafos también, ¿sí? O entre palabras. Entonces, una repetición de varias palabras o una repetición de varios textos, dependiendo de la separación que haya, es decir, de la distancia entre esos elementos, uno puede generar mayor o menor dinamismo, ¿sí? Mayor o menor velocidad o rapidez o lentitud. El ritmo alterno ocurre cuando se repite más de una figura a intervalos constantes. La utilización de varios elementos con diferentes formas, colores o texturas y la alternancia de espacios vacíos producen una sensación de mayor movimiento. Fíjense acá, a los fines de que se entienda bien el concepto del ritmo alterno, yo simplemente lo que hice fue a una misma equidistancia repetir una letra con distintas tipografías, ¿sí? Una Gotham, una Brick, una Minion y una escala, ¿sí? Básicamente es esto, es decir, si nosotros pensábamos en una apuesta tipográfica, podemos repetir, por ejemplo, varios párrafos o varias palabras y justamente cambiar las tipografías, ¿sí? Ahora sí podemos trabajar con muchas familias distintas, ¿sí? Con una serie, con una SAM, con varias de fantasía, ¿sí? Porque acá el ritmo lo podemos generar a partir de este movimiento que a partir de la alternancia de distintas familias tipográficas nos generan esta noción de un movimiento y de algo que se va repitiendo en la hoja, ¿sí? Entonces aquí, para definir bien la diferencia entre un ritmo uniforme, esa parte de un mismo, o sea, se puede obtener a partir de la repetición de un mismo elemento con una misma equidistancia, y en el ritmo alterno nosotros podemos tener una trama, por ejemplo, donde ese elemento va cambiando, ¿sí? En este caso, como trabajamos con tipografías, vamos como cambiando de distintas familias tipográficas, o el tamaño, el cuerpo, o de la variable, ¿sí? De la variable tipográfica. Después está lo que se denomina ritmo decreciente y creciente. Este tipo de ritmo puede crecer o decrecer por una sucesión de tamaños, grosores, alturas o colores, produciéndose una sensación de tensión progresiva y un movimiento que se intensifica cuando aumenta la dirección o se disminuye si se ralentiza. La combinación de ambos, es decir, la sucesión periódica de aumento de intensidad seguida de su disminución, provoca un movimiento de oscilación ondulada, ¿sí? Entonces, a partir del crecimiento de un mismo elemento, nosotros podemos obtener justamente un ritmo que va en crecimiento, y viceversa, a partir de un elemento que va disminuyendo a lo largo de su repetición,
puede tener, puede generarnos este tipo de ritmo de crecimiento. Cuando nosotros veíamos acá una de las primeras puestas tipográficas, está aquí, podemos ver claramente cómo se ve esta noción del ritmo de crecimiento, ¿sí? De algo que va de mayor a menor de forma vertical en la hoja. Sí, por ejemplo, en estas otras, aquí hay un poco más de lo vinculado al ritmo en alternancia, ¿sí? De lo que estábamos viendo en el segundo tipo de movimiento, de ritmo, perdón. Bien. El tercer tipo de ritmo que podemos encontrar es el radial, ¿sí? El ritmo radial crea un efecto de expansión, ya que los elementos surgen de un punto central que se abre hacia afuera como si fueran radios. Tenemos ritmo por radiación cuando podemos distinguir claramente un centro en el encuadre de la imagen y los elementos que se repiten formando circunferencias en torno a ese punto central. ¿Sí? Entonces fíjense cómo aquí se ve mucho más unidad de movimiento, ¿sí? Esto va como rotando. Entonces aquí el ritmo se genera a partir de que hay un centro de gravedad donde giran esos elementos, donde se van repitiendo alrededor de manera circular esos elementos, ¿sí? Nosotros podemos trabajar acá también con distintas tipografías, con distintas variables, ¿sí? Con todo lo que yo les voy comentando en cada una de las correcciones, justamente que ustedes pueden enriquecer una puesta tipográfica. Después el otro tipo de ritmo es el ritmo concéntrico. El ritmo concéntrico parte igualmente de un punto central, dilatándose hacia el exterior. Al igual que el ritmo central, ustedes pueden disponer de elementos que giran alrededor de un punto de gravedad, ¿sí? De un centro de gravedad. La combinación de ambos, expansión y dilatación, produce una espiral que se extiende hacia afuera, provocando un movimiento vertiginoso. Entonces, esta noción de ritmo concéntrico está bastante cercana a la de ritmo radial, es decir, como les digo, a partir de un elemento que se va repitiendo en función de un centro, nosotros podemos tener este tipo de movimientos, ¿sí? Este tipo de ritmo, en la cual, como les decía hace un momento, nosotros podemos ir enriqueciendo este ritmo a partir en puestas tipográficas, a partir de ir variando los distintos pesos que podemos tener una familia, por ejemplo, bol, light, regular, ¿sí? Y después podemos tener lo que es ritmos por simetría. La simetría produce ritmo, se puede realizar con una sola forma o con unidades visuales modulares. La simetría se puede mezclar con los diferentes tipos de ritmo. El ritmo por simetría tenemos una imagen en la cual si trazamos un eje imaginario obtenemos dos mitades iguales e inversas porque los elementos de un lado y del otro se repiten en forma ordenada, ¿sí? Entonces nosotros podemos como reflejar a partir de un elemento que tenemos, ya sea una letra, una palabra, un párrafo, y a partir de ese eje generar una simetría, ¿sí? Un ritmo por simetría. Lo que muchas veces se suele usar es justamente la combinación de varios de estos conceptos que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Quizás ir alternando entre ritmo radial, ritmo en crecimiento de crecimiento, entre uniforme y alternado, y entre las simetrías, ¿sí? que devienen a partir de reflejos, ¿sí? De la repetición de dos elementos que están reflejados. Bien, conclusión. El ritmo visual se basa en la repetición de formas visuales. Consiste en la organización de la imagen en intervalos visuales. Sugiere movimiento y dinamismo. Se caracteriza por su periodicidad, generada por la sucesión o alternancia de formas débiles o fuertes. Sugieren un recorrido visual por la composición. Y aquí una apuesta tipográfica en la cual, fíjense que hay muchos márgenes, hay blanco, ¿sí? Hay algo de campo, en el sentido de que hay un uso, digamos, unas decisiones que se tomaron respecto a dónde ubicar la apuesta tipográfica, pero aquí el ritmo deviene debido a la repetición de líneas horizontales, ¿sí? Se ve muy claramente aquí como hay líneas de base respecto a las distintas palabras, ¿sí? Y está muy claro cuál es el nombre de la banda, el nombre de la canción que creo que... No, la verdad es que no está muy claro el nombre de la canción, pero
pero como están bien separado lo que es el nombre de la banda, bueno, se genera este segundo orden de lectura, más allá de la letra, ¿sí? Acá hay otra apuesta tipográfica, en lo que también se da es por la alternancia debido a las distintas familias tipográficas que se usaron, ¿sí? Muchas de fantasía. Para este tipo de ritmo ustedes pueden usar varias tipografías de fantasía. Y bueno, y también hay un contraste bastante claro entre las tipografías de fantasía y el texto aquí en este párrafo, que está en una tipografía más de las clásicas, como puede ser una sans o una serif, como una Garamond o una sans como una Helvética o Gotham. Entonces, bueno, el ritmo se genera justamente por esta repetición y un ritmo que está en contraposición, un elemento que está en contraposición de todo este enjambre de tipografía. A la hora de distribuir los elementos del lenguaje visual sobre el papel o la pantalla, debemos tener en cuenta, por un lado, que dichos elementos guarden una relación armoniosa entre sí, pero además se consiga establecer una unidad equilibrada entre los elementos y el soporte. El ritmo, cuando la variedad de los elementos se organiza buscando la unidad, estos se sitúan en el soporte de forma sucesiva teniendo en cuenta y haciendo partícipes de la composición a los huecos que van dejando en el soporte y constituyendo lo que entendemos por ritmo visual. Y entonces acá fíjense, lo que yo les digo, que hay un límite muy fino entre lo que es ritmo y campo en esta apuesta, en el sentido de que hay espacios vacíos, es decir, blancos, pero aquí el ritmo se genera a partir de la repetición de un eje muy claro de simetría que hay entre las formas y de elementos que están dispuestos justamente en este eje, ¿sí? Se van repitiendo. Y fíjense que hay una cierta alternancia y bueno, obviamente estructura y ritmo, ¿sí? Que es lo que, estructura y repetición, que es lo que define a ritmo, ¿sí? Entonces, a veces ustedes pueden ilustrar o pueden bocetar teniendo en cuenta algunos espacios en blancos, o no, pueden generar, digamos, llenar bastante la hoja, ¿sí? En el ritmo ustedes pueden llenar la hoja, ¿sí? Y bueno, básicamente se trabaja de esta manera lo que es ritmo. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? ¿Se entiende cómo trabaja? Yo creo que no. Quedó bastante claro con la presentación. Bien, bien. Y sobre todo quiero que entiendan la diferencia de lo que es ritmo respecto de campo, ¿sí? Que me parece que a veces es donde uno al principio se puede complejizar un poquito, determinar, bueno, qué es campo, qué es ritmo. Escala, como les vengo diciendo, es el más sencillo porque en escala lo que se hace simplemente es trabajar con formas muy grandes, es decir, con letras muy grandes y en contraposición a esas letras muy grandes, letras muy chiquititas, ¿sí? Ya lo vamos a ver la semana que viene, lo van a entender, es el más sencillo de entender, ¿sí? ¿Alguna diferencia? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? Yo creo que con los ejemplos que estás dando se entiende bastante para Sí, dónde creo querés que ir no. el Bien, ritmo. bien, bueno, entonces vamos a... voy a cortar aquí.